Hola, hoy vamos a comenzar a trabajar sobre un tema que nos va a acompañar no solamente durante toda la asignatura, sino que indudablemente durante toda la formación de enfermeros, que es el proceso de cuidados. Anteriormente lo llamábamos proceso de atención de enfermería, el famoso PAE. Ahora vamos a comenzar a llamarlo como proceso de cuidados enfermeros, que es la metodología del cuidado enfermero, es decir, el cómo brindamos los cuidados enfermeros. Siempre que empezamos a hablar de un tema tenemos que remontarnos a una definición. De proceso de cuidados hay muchas definiciones, tomamos una como un ejemplo que nos permite identificar en la misma aquellas particularidades que tiene un proceso. Es decir, ¿qué es el proceso de cuidados? Aplicación de la metodología científica en la práctica de enfermería. Esta primera parte de la definición nos habla que es un método científico, es decir, método es un conjunto sistemático de etapas que constituye un método científico que está completamente validado a nivel de la ciencia, ¿sí? Estas etapas no son etapas que se nos ocurren porque sí, está completamente estudiado y validado. Y esta forma, esta secuencia de etapas se aplica en la práctica de enfermería. Segunda parte de definición, con el fin de cubrir las necesidades de la persona, familia y o comunidad, de acuerdo al ámbito donde uno trabaje. Trabajamos para la persona, junto con la persona trabajamos con las familias o trabajamos a nivel de un ámbito comunitario, y que está centrado el proceso en el logro de los objetivos, es decir, está centrado en lograr resultados beneficiosos, ya sea para la persona, la familia o la comunidad. Ahora, cuando hablamos de proceso de enfermería, proceso de cuidados, es importante contextualizarlo históricamente. ¿Qué significa esto? Que recién podemos decir que el término proceso de atención de enfermería surgió formalmente en 1955. Ahora, ¿esto qué significa? Que a partir del 55 enfermería aplica el proceso y antes no, no significa eso de ninguna manera. Enfermería, siempre que empezó brindando cuidados, aplicó el proceso. Siempre. Lo que pasa que desde 1955 se lo empezó a denominar a ese conjunto de acciones enfermeras como proceso. Y se le dio el nombre en ese momento proceso de atención de enfermería. ¿Por qué? Porque se identificó que enfermería es un análisis de lo que hacían las enfermeras y los enfermeros. Fue un análisis teórico de lo que enfermería venía haciendo desde siempre. Enfermería valoraba, enfermería en base a esa valoración planificaba cuidados, y en base a esa planificación de cuidados, escrita o no, pero planificaba cuidados, enfermería llevaba adelante esos cuidados, ejecutaba, hacía los cuidados. Eso enfermería lo hizo y lo hace siempre. Solamente cambió que se le empezó a dar un nombre a esa sistemática del cuidado enfermero. Se le empezó a llamar proceso. En ese momento, proceso de atención de enfermería. Claro que una vez que se empezó a estudiar lo que las enfermeras y enfermeros hacían, se empezó a identificar que en realidad también hacían otra etapa, que no terminaban con la ejecución. Cuando las enfermeras y los enfermeros llevaban adelante alguna práctica, algún cuidado, valoraban esa necesidad, lo planificaban cuando lo iban a realizar y lo realizaban, y volvían a valorar si la necesidad que estaba se cumplió, si de alguna forma se había minimizado el problema o no. Es decir, enfermería también evaluaba estas 4 etapas: valoración, planificación, ejecución y evaluación. Son las 4 etapas del proceso que enfermería realiza siempre. Realizó siempre, las realiza y las realizará. No existe un cuidado enfermero de calidad sin que cumpla estas 4 etapas.
No existe un cuidado que yo brinde y luego no evalúe para ver si fue beneficioso o no el cuidado. No existe un cuidado que lo brinde sin haber valorado la necesidad primero. No existe un cuidado que yo brinde sin haber determinado que es el momento indicado para brindarlo. Es decir, siempre hubo un momento de valoración, siempre un momento de planificación, siempre hay un momento en la ejecución, obviamente, y también siempre hay un momento en la evaluación. Hasta acá, hasta el proceso de 4 etapas, no hay ningún problema en que yo pueda decir, ¿la enfermería aplica el proceso? Sí, lo aplica, porque el cuidado tiene inherente las 4 etapas. Ahora, la incorporación de una nueva etapa, cerca del año 78, es lo que ha originado cierto problema y cierta confusión con que el proceso es esto. El proceso es el cuidado brindado. La nueva etapa que ha traído problemas en la implementación total es la etapa del diagnóstico enfermero. ¿Por qué? Porque no es una etapa que surge del análisis de la práctica de enfermería, sino que es una etapa teórica. Es una herramienta teórica, por decirlo mejor. Una herramienta teórica que es un lenguaje, es una construcción teórica que se incorpora al proceso, que se incorpora al cuidado enfermero. Porque faltaba nombrar con nombre propio, cuando enfermería valora y detecta un problema que es de accionar propio de enfermería, faltaba darle un nombre propio a ese problema. Porque no es un problema, no es una bronquitis, no es una artritis, no es un problema médico el que trabaja en enfermería, es la respuesta humana ante ese problema. Es un problema enfermero que había que darle un nombre y apellido, un nombre propio de enfermería, y ese es el lenguaje enfermero que se incorpora entre la valoración y la planificación. Esta etapa, que es una herramienta, que es el lenguaje enfermero, sí es una etapa incorporada desde la teoría a la práctica. No es un análisis de la práctica misma. Por eso es que todavía estamos en etapa de construcción. Por eso es que todavía no está totalmente implementada en la práctica la etapa del diagnóstico, lo que no quiere decir que no se implementa el proceso. El diagnóstico enfermero es una herramienta, un lenguaje que complementa el proceso de cuidar. Esta contextualización histórica es muy importante recordarla, tenerla presente, porque esto es lo que nos da pleno fundamento y plena certeza de que realmente el cuidado enfermero, cuando es de calidad, cumple las 4 etapas. Y cuando queremos que ese cuidado se enmarque en un ejercicio autónomo, le tenemos que dar el nombre propio. Ese cuidado se brindó ante un problema enfermero que tiene un nombre propio, que es el diagnóstico. Siguiendo adelante, cuando hablamos de proceso de cuidados, evidentemente hay capacidades que nos permiten a nosotros, que les van a permitir a ustedes, poderlo implementar. Si yo les preguntara qué capacidades son las que nos permitieran implementar el proceso de cuidados, las podríamos agrupar en 3. Uno, obviamente, está la capacidad intelectual, los conocimientos, el qué hacer y por qué hacerlo. Es fundamental tener los conocimientos, ¿sí? Esto es lo que ustedes están trabajando desde años anteriores y durante estos 5 años, buscando y trabajando conocimientos generales y específicos. Esto es uno de los aspectos fundamentales, una de las capacidades que tenemos que tener para poder brindar un proceso de cuidados, es decir, para poder brindar cuidados. Otra capacidad es la capacidad técnica, las destrezas en procedimientos, en técnicas, en habilidades, capacidad que obviamente comenzamos en la formación y vamos a seguir perfeccionando con todos nuestros años de ejercicio profesional, ¿sí? Al igual que la capacidad intelectual, que luego de la formación con capacitación permanente la sigo actualizando, la capacidad técnica también, esa la sigo perfeccionando día a día. La comenzamos a ejercer acá en la formación y durante el ejercicio la vamos nutriendo permanentemente. Pero
A estas capacidades intelectuales, es decir, a los conocimientos y también a las destrezas que lentamente vamos a ir adquiriendo, es fundamental la tercera capacidad. Y acá, antes de nombrársela, les recuerdo, enfermería es interrelacionarme con el otro. Hasta hay una definición de enfermería que dice es la interrelación con el otro, con la persona, familia o comunidad. No existe la enfermería si no se interrelaciona con el otro. Entonces, además de la capacidad intelectual y técnica, necesito la capacidad de relación. Y dentro de esta capacidad de relación entra en juego la empatía, las relaciones interpersonales, la actitud positiva, la eticidad, fundamental los principios éticos, mantener la ética en toda relación. Esto complementa al conocimiento y a las destrezas y es fundamental. Si yo no tengo la capacidad de relación, no me puedo comunicar con el otro, no me puedo relacionar con el otro. Entonces, ¿de qué me sirven los conocimientos y la capacidad técnica si no me puedo relacionar con el otro? El otro directamente no me va a aceptar esta nueva relación que hay que construir. Entonces, capacidades para el desarrollo del proceso de cuidados, estas tres sin ningún lugar a dudas. Todas se construyen, pero la capacidad de relación es algo personal que uno tiene que ir trabajando permanentemente. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado del proceso, su definición, de cómo se fueron identificando las etapas teóricamente, pero que existen en la práctica desde que existe el cuidado enfermero. Entonces yo acá les planteo un pequeño caso y donde vamos a poder observar que están todas las etapas. La señora Carmen, de 38 años, refiere intenso dolor en las articulaciones de sus manos y que posee dificultades para su alimentación y vestido por las deformidades en las mismas. Padece de artritis. Al hablar con ella, nos comenta su deseo por sentirse mejor. Observamos sus manos, registramos en la evolución de enfermería lo valorado e identificamos sus problemas, dolor y déficit de autocuidado. Acordamos junto con ella que lo primero era disminuir el dolor, por lo que consideramos que se debe administrar un analgésico y colocar sus manos en una posición más cómoda, y luego que refiera que el dolor disminuyó, se le ayudará en la alimentación y el vestido, enseñándole diversas técnicas para facilitar estas actividades. A medida que va realizando las actividades, valoramos su progreso y vamos registrando. Mientras trabajábamos con ella en la mejor manera de tomar los utensilios para comer, nos refiere intensa preocupación por el avance de la enfermedad y el miedo a la discapacidad. Allí detectamos un nuevo problema, temor. Es una situación que pasa en una determinada cantidad de tiempo y que podemos ver las diferentes etapas, como los primeros datos son datos de valoración, en el que se incluyen datos de observación, datos de examen físico. Por ejemplo, está el dato de artritis, que es un diagnóstico médico, es otro dato de valoración. Luego de esos datos de valoración podemos inferir problemas enfermeros, ya con su nombre propio de lenguaje, dolor y déficit de autocuidado. Podemos acordar, siempre que podamos acordar con las personas qué vamos a trabajar primero y qué después, es lo ideal, porque entonces la persona ve que le damos prioridad a lo que ella siente como importante, porque en este caso el dolor lo refirió la persona, ¿sí? Como algo importante, y que después vamos a seguir trabajando lo demás, ¿sí? Entonces es un objetivo que preferentemente lo acordemos junto con la persona. No siempre es posible. Luego de acordar el objetivo, planificamos las acciones y las empezamos a llevar a la práctica. Cuando empezamos a llevar a la práctica, a su vez vamos valorando el progreso, es decir, vamos evaluando. Pero a medida que estamos trabajando con la señora Carmen, que seguimos ejecutando las acciones, empezamos a observar, es decir, empezamos a tener nuevos datos de valoración, porque la valoración no es que la tenemos completa de entrada, la seguimos obteniendo a medida que estamos con la persona. Al tener nuevos datos de valoración, podemos llegar a identificar un nuevo problema. Y fíjense acá podemos ver reflejado hasta en colores las diferentes características del proceso de enfermería, que es sistemático, es decir,
tiene una serie de etapas que se suceden una a otra. Fíjense el orden, que es flexible, cómo yo puedo estar haciendo una etapa como es la ejecución y a su vez valoro datos, vuelvo a valoración, cómo es dinámico, me permite ir valorando, detectando problemas a medida que voy ejecutando. ¿Sí? Es interactivo, cómo con la persona vamos a ir construyéndolo. Todas las características del proceso de enfermería las podemos observar gráficamente en esta actividad. Fíjense, poco tiempo, mucho tiempo, están todas las etapas. Y en un análisis teórico, como han hecho las teóricas en su primer momento, desde el año 55, que analizaron la praxis, la práctica enfermera e identificaron las etapas, nosotros podemos hacer esa identificación en este caso. Y fíjense que el proceso, esta enfermera, este enfermero lo llevó adelante. Ahora bien, como para tener qué bibliografía con respecto a proceso de enfermería, principalmente el que vemos acá en cuarto lugar, en quinto lugar el de Madueño y Orozco, que es el libro que hemos hecho los docentes de la cátedra de diagnósticos enfermeros, Dilema de una práctica educativa, sino después por supuesto el libro de Carpenito y el libro de la Nanda, que son aquellos que más nos van a ayudar para el trabajo de diagnósticos enfermeros. Obviamente estos son bibliografía en relación al proceso de cuidados. Luego está la bibliografía específica de la enfermería médico-quirúrgica, que lo veremos más adelante. Ahora, vamos a hablar un poquito de la valoración en estas dos diapositivas. Recordemos que la valoración es la primera etapa del proceso de cuidados. Podemos identificar 4 subetapas o 4 fases. Primero, recolección de datos. La recolección de datos, ustedes recuerden que la pueden hacer de diferentes fuentes. Las fuentes pueden ser primarias, aquellas que nos brinden información directamente de la persona, familia o comunidad, y las fuentes secundarias, las que nos brinda información indirecta de la persona, ¿sí? Familia o comunidad. Las fuentes primarias son siempre las que más prioridad les tenemos que dar. Si yo tengo un registro, por ejemplo, una historia clínica de un profesional, de un colega o de un colega que valoró a la persona en el turno anterior y que registró que tenía buena mecánica respiratoria. Si yo tengo ese registro en la historia clínica de un colega o de otros profesionales, pero que está registrado del turno anterior, y yo tengo a la persona que está en la sala y voy a valorar y me encuentro que no tiene buena mecánica respiratoria, obviamente el dato más fidedigno es la fuente primaria, que es la que me está diciendo que la mecánica respiratoria no es la adecuada. ¿Por qué? Porque la fuente secundaria siempre tiene algún sesgo, siempre tiene algún motivo por el que no lo hace tan primordial. ¿Y cuál fue el motivo? Que tiene horas de haberse producido. Si yo leo un registro de un profesional médico que me dice que respira bien, fíjense a qué hora lo registró. Entonces voy a ir a corroborar si realmente está respirando bien. Si yo tengo un registro de un colega enfermero que me dice que respiraba bien, fíjense a qué hora, ahí está el sesgo. En 4 o 6 horas puede haber cambiado la mecánica respiratoria, entonces siempre le tenemos que dar prioridad a las fuentes primarias. Y acá estamos también con los métodos de obtención. Los métodos de obtención son entrevista, examen físico, bueno, todo lo que ustedes saben. Son diferentes destrezas que tengo que ir adquiriendo e ir teniendo cada vez mayor destreza en los mismos. Tipos de datos: actuales, antecedentes, objetivos, subjetivos. Todo ello me va a ser un conjunto de datos que es importante que yo recabe la mayor cantidad de datos posible. ¿Todos los datos los voy a obtener desde el comienzo? No, obviamente tengo que obtener la mayor cantidad de datos posibles o los más importantes. Pero los datos fíjense en el caso que habíamos visto de la señora Carmen, yo después valoré que tenía temor. Los datos yo voy a obtener la mayor cantidad posible al inicio, pero yo voy a seguir valorando a las personas en mi trabajo continuo con ellos. A veces puede pasar que algún dato no esté segura. Por ejemplo, yo le puedo tomar
Por ejemplo, la tensión arterial, una persona que me da que cuando yo tomo la tensión arterial detecto valores de hipertensión. Pero la persona me había referido anteriormente que no tenía antecedentes, no toma ningún tipo de medicación, tiene hábitos saludables, la observo tranquila, hablándome en forma tranquila, pausadamente. Quizás mi toma de tensión arterial no fue la correcta. Quizás no la puedo tomar correctamente por a veces puede ser por contextura física de la persona, diferentes motivos. Es decir, a lo que voy es, cuando tengan dudas de algún dato, vuelvan a tomar, en este caso, la tensión arterial, o si ustedes tienen dificultades, hagan que un compañero la vuelva a tomar. Así como hablo de la tensión arterial, así con cualquier dato que les surja dudas, validen el dato, vuelvan a recabarlo o busquen otras fuentes para validar el dato. ¿Sí? Fundamental. ¿Tengo dudas? Me saco las dudas. Bien, ahora entonces tengo un conjunto de datos, ya con los 2 o 3 que tenía dudas los validé. Entonces ahora de alguna forma tengo que organizarlos. Y hay diferentes formas de organizar los datos. Son los que llamamos criterios de organización. Estos criterios, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pueden ser de diferentes formas. Termino con las fases, que lo último que hacemos es el registro. Todo lo que yo hago lo registro. Si valoro, es parte del cuidado enfermero, la valoración, lo debo registrar. Volvamos a lo que le decía de criterios. Los criterios en la organización de datos es muy importante, porque si yo tengo una bolsa de datos, y de una bolsa de datos todos mezclados, es difícil inferir o sacar conclusiones que serían los problemas. Entonces hay formas de organizar los datos. Puede ser un criterio biomédico, que es por sistemas y órganos, pero no es el que vamos a usar nosotros porque no estamos estudiando medicina, estamos estudiando enfermería. Entonces vamos a utilizar criterios enfermeros. Los criterios enfermeros son criterios que abarcan la totalidad del área de las personas, familia o comunidad, no solamente el área biológica, no solamente el área psicológica, si no estaría estudiando psicología, no solamente el área social, si no estaría estudiando sociología, sino que la persona es un conjunto, tengo dimensiones, de todas esas dimensiones hacen a la persona. Entonces, los criterios enfermeros me garantizan que valoro a la persona, a la familia o a la comunidad desde una visión integral. ¿Quiénes trabajaron en organizar esos datos? Virginia Henderson, con lo que se llamó luego las necesidades de Henderson, trabajó Marjorie Gordon, en lo que se llama como patrones de salud de Gordon, trabajó Nancy Roper, que dio origen a lo que son las actividades vitales de Roper. ¿Cuáles trabajamos en esta facultad? Los patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon. Y tal es así que la guía de evaluación que ustedes tienen en enfermería médico-quirúrgica, la que han tenido en enfermería básica y las que van a seguir teniendo en esta carrera, está organizada la guía de evaluación por los patrones de Gordon. Entonces ustedes recaban los datos de diferentes fuentes, de diferentes tipos, con diferentes métodos de obtención, pero esos datos ya van a estar agrupados por patrones. Entonces ya eso los ayuda a ustedes a poder inferir problemas de determinados patrones cuando vean datos alterados en esos patrones. Es una forma de organización que nos va ayudando en nuestro pensamiento, que nos va ayudando en nuestro proceso de cuidar. Como hablamos de patrones, esto es una diapositiva en donde recordamos lo que son los patrones. Ustedes este tema ya lo vienen trabajando desde año anterior, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando por cada uno de los patrones y en esta primera unidad vamos a hacer hincapié en el patrón de percepción de salud y manejo de salud, ¿sí? Donde es fundamental cuando trabajamos con las personas conocer cómo es su percepción de la salud, cómo es su manejo de la salud, para ver cómo podemos ayudarlos, cómo podemos complementar con su manejo de la salud. Fundamental, porque nosotros nos tenemos que adaptar
a sus costumbres, a su percepción, ayudarlas, no hacerle cambiar sus costumbres, sino nosotros ayudarlos, ¿sí? Entonces, este es el primer patrón y es el que va a guiar a todos los demás. Si desconocemos este patrón, no podemos trabajar en los siguientes. Es fundamental partir de un adecuado conocimiento de este patrón. Y eso es lo que vamos a trabajar desde esta primera unidad. Ahora bien, le vamos a plantear una actividad con la que vamos a poder seguir trabajando. Fíjense, la señora Leticia, de 78 años, está internada desde hace 2 semanas por presentar una fractura en tibia y peroné. Refiere fumar un paquete de cigarrillos por día desde hace 20 años. Posee una frecuencia respiratoria elevada, con secreciones que no logra expectorar. La piel no presenta lesiones. Refiere dolor en su pierna derecha de 4/10. Les proponemos las siguientes actividades. Identificar los patrones de salud alterados según la información brindada, según los datos que hay aquí. Identificar problemas diagnósticos enfermeros con sus datos de valoración específicos agrupados. Es decir, para cada problema que puedan identificar, agrupen los datos de valoración que consideren se relacionan con ese problema. Entonces, les dejamos esta actividad, terminamos esta primera parte del video y luego seguiremos con el video 2, en donde continuamos a partir del desarrollo de esta actividad. Gracias. Nos vemos en el segundo video.